Bien, le damos la bienvenida nuevamente a cada una y cada uno de ustedes que se han dado cita en este segundo taller de la Jornada Anual de Trabajo Social. Mi nombre es Mileivi Labrador, soy vicerrectora de vinculación con el medio de nuestra institución y agradecemos muchísimo, en primer lugar, la colaboración del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, quien ha estado disponible para participar y entregar, ¿cierto?, estos conocimientos y compartir estos conocimientos con nuestros estudiantes y titulados de la carrera de trabajo social. En esta tarde nos acompaña el señor Ramón Muñoz Cortés, coordinador del área de gestión de respuestas y canales de atención del Departamento de Coordinación de la Información, y Ramón va a ser la persona que nos va a acompañar con la relatoría hoy de este taller. Le agradecemos infinitamente su disponibilidad para ser parte de este proceso. Y perfecto, son las 19:05, Ramón, hay 26 personas conectadas en este momento, así que por favor podemos dar inicio. Ok, bueno, muy buenas tardes. Felizmente estamos en horario de verano, todavía podemos decir buenas tardes y no buenas noches como en invierno a esta hora. Es un agrado para mí realizar este trabajo de informar sobre el registro social de hogares, educar, entregar competencias sobre él. Ojalá pueda ese entusiasmo se pueda expresar en una claridad para que ustedes puedan comprender adecuadamente los contenidos que queremos entregarles. Voy a tratar de compartir la información. Yo no los veo, así que me confirman si ven la presentación, por favor. Se ve bien. Ya, sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, lo primero es ¿qué esperamos? ¿Qué es lo que esperamos presentar? Bueno, primero los objetivos de aprendizaje y los aprendizajes que esperamos que ustedes obtengan hoy día, los tipos de datos que usa el registro social de hogares, los tipos de solicitudes que se pueden realizar para modificar, actualizar. Bueno, hay distintos tópicos que realizar en el registro social de hogares y que impactan el tramo de calificación socioeconómica. La usabilidad ciudadana en el trámite, es decir, cómo se puede realizar. Respecto de los objetivos, específicamente, la idea es describir el tipo de datos que usa el registro social de hogares y cómo estos datos afectan en el tramo de calificación socioeconómica de los hogares. Yo antes quisiera preguntar, ¿cuántos de los que están presentes participaron en la jornada anterior donde el relator fue Luis Moya? Para hacerme una idea de cuántos están iniciando su conocimiento sobre el registro social de hogares. ¿Hay personas que no estuvieron en la jornada anterior? Sí, si quieren pueden levantar la manito y ahí contamos a las personas que asistieron. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personas hasta ahora han levantado la mano indicando que participaron. Ya, el 50%, ¿no? Eso va a ser un poco complejo para poder avanzar con los contenidos, porque no tenía considerado en este contenido, pero podemos hacer un repaso breve de los contenidos que entregó Luis hace unos días. Igual, Ramón, comentarle que la presentación de Luis fue compartida con cada uno de los inscritos. Ok. Bueno, y el segundo objetivo es conocer los trámites y requisitos exigidos para actualizar, rectificar y complementar. Ahí están las tres palabras: actualizar, rectificar y complementar. Importante que recuerden esas tres palabras: actualizar, rectificar y complementar información sobre las personas y hogares que disponen del registro social de hogares. Ya, ¿qué esperamos que avanzar hoy día? Que ustedes
puedan discriminar el tipo de datos que el Registro Social de Hogares dispone de los hogares y de las personas, ¿ya? Discriminar en el sentido de poder identificar precisamente el dato que el registro utiliza y para qué tipo de información, para qué tipo de trámite, para qué tipo de resultado se utilizan esos datos. Eh, y también que los participantes, ustedes, conozcan los tipos de trámites y los requisitos para realizarlos. Tipo de datos. Eh, Se define como, según la RAE, se define como información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho. El registro social de hogares tiene información respecto de los integrantes del hogar y respecto del hogar en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el registro social de hogares tiene información de todas las personas que lo componen, que forman parte del registro social de hogares. Como dato general, les puedo decir que en este minuto 17.200.000 personas forman parte del registro social de hogares en Chile. em, Chilenos y extranjeros con carnet de identidad vigente, ¿cierto? Porque las personas para ingresar al registro social de hogares tienen que tener cédula de identidad vigente, ¿ya? 17.200.000 personas agrupados en cerca de 9 millones, 8 millones y medio de hogares, ¿ya? Lo que da un promedio de personas por hogar de 1,9 personas, algo así. Eh, es bajo, se ha venido reduciendo. En el pasado teníamos, cuando existía la ficha de protección social, cada hogar tenía 4 personas, fue reduciéndose paulatinamente hasta llegar como a los 3 personas por hogar, y en los tiempos actuales la dinámica de los hogares sigue modificándose y ya tenemos un promedio de 1,9 personas por hogar, ¿ya? El registro social de hogares tiene dos tipos de datos. Tiene datos administrativos y tiene datos autorreportados. Respecto de los datos autorreportados, son, como la palabra bien lo dice, son datos que entregan los mismos integrantes del hogar, ya sea que lo entrega en el momento que solicita su ingreso al registro social de hogares o porque actualiza con posterioridad esos mismos datos. Esos datos autorreportados tienen que ver con el domicilio, dónde reside la familia, antecedentes educacionales, de salud, de vivienda, de ocupación e ingresos, entre otros, pero fundamentalmente lo más relevante es quiénes componen el hogar, ¿ya? Porque muchas veces las personas piensan que porque tenemos información del registro civil y por lo tanto conocemos el dato de que un bebé puede haber nacido, por ejemplo, no se incorpora directamente al registro social de hogares por datos administrativos. Se incorpora cuando algún integrante del hogar solicita su ingreso. ¿Y eso por qué? Porque si bien es cierto, el Estado sabe que nació una nueva persona, un nuevo chileno, por ejemplo, no sabe con quién se va a quedar a vivir necesariamente, ¿ya? Por otro lado, tampoco el registro social de hogares se puede hacer cargo de la dinámica de los hogares, o sea, las parejas se unen, se separan, los hijos se van cuando alcanzan una edad y a veces ni siquiera eso. Entonces, es imposible que el registro pueda conocer los hogares. Y hago este alcance porque muchas personas dicen, mi hijo se fue de mi hogar terminó de estudiar hace 5 o 6 años, se fue, se casó y todavía aparece en mi registro. Bueno, aparece porque es fundamental que las personas del hogar actualicen la información y la mantengan siempre con los datos que en ese minuto corresponden al hogar.
Y por otro lado están los datos administrativos, que son bases de datos que tiene el Estado en distintas instituciones, muchas instituciones, ahí se mencionan algunas, como la Superintendencia de Salud, la Superintendencia de Pensiones, el Registro Civil, el Servicio de Impuesto Interno, ¿cierto? Que entregan información de pensiones, información del patrimonio, vivienda, vehículos, etcétera. Relaciones de parentesco, entrega el Registro Civil, un cúmulo de información que el Registro Social de Hogares, el Ministerio de Desarrollo Social tiene para ir construyendo los datos que permiten llegar a una calificación socioeconómica, ojalá lo más representativa posible de la realidad de cada uno de los hogares. Ahora, voy a entrar a los tipos de solicitudes que se pueden realizar en el Registro Social de Hogares. Ahora, es bien importante que si tienen dudas, las planteen cuando avancemos un poco en la presentación, porque algunas se pueden responder en la misma presentación. Y fundamentalmente para las personas que no participaron en el taller anterior. ¿Ya? En el registro social de hogares se pueden realizar tres tipos de solicitudes. ¿Ya? Fundamentalmente tres tipos. No significa que sean tres solicitudes, son tres tipos de solicitudes. En general son como cerca de 40 los trámites que se pueden realizar, pero en tres tipos de solicitudes. ¿Ya? Es importante, y aquí un poco de repaso de lo que vieron con Luis, es importante que los hogares, las personas, siempre analicen, observen su cartola hogar para ver los ingresos que le aparecen en su cartola, las características de los integrantes de la familia, es decir, cuántos menores, cuántos adultos mayores, cuántas personas con dependencia o discapacidad existen, etcétera. Datos como eso, ¿ya? Para que puedan formarse un juicio de cuáles son los datos que están correctos, cuáles son los que deben modificarse. Esas modificaciones se pueden hacer a través de tres tipos de trámite: una actualización, una rectificación o una solicitud de complemento, ¿ya? Para aportar información complementaria al registro social de hogares. ¿Ya? Entonces, el objetivo de esta conversación de hoy día, de este taller de hoy día, es fundamentalmente que ustedes puedan ver qué solicitud corresponde presentar en cada uno de los casos, cómo se hace el trámite y cómo hacerle seguimiento a ese trámite, ¿ya? Y finalmente, cuáles son los efectos que ese mismo trámite puede tener en la calificación socioeconómica del próximo mes o del próximo periodo. Ahora, ¿qué tipos de trámites respecto de los datos se pueden realizar? Se permite el ingreso al registro social de hogares, que corresponde a un dato autorreportado, ¿cierto? Aquí puede ingresar al registro social de hogares todo hogar, y cuando entendemos por hogar se entiende a una o más personas que pueden tener o no relación de parentesco, pero lo que tienen que tener en común es que comparten un presupuesto de alimentación. Si comparten un presupuesto de alimentación, es decir, tienen se alimentan en forma comunitaria, ¿ya? Porque alguien tiene los recursos para proveer esa alimentación y se alimentan en forma comunitaria, a eso le llamamos, en el registro social de hogares se le llama hogar. Y el registro social de hogares es eso, es a nivel de hogares, no es a nivel de personas. Por lo tanto, todas las personas que comparten un presupuesto de alimentación eh, deben formar parte del mismo registro social de hogares. Por otro lado, se pueden hacer actualizaciones de datos del formulario. Nosotros llamamos formulario al documento con el cual un hogar realiza una solicitud de ingreso al registro social de hogares. Puedo yo haber ingresado hace 2, 3 años y hoy día quiero modificar información de esa que aporté hace 2, 3 años. ¿Ya? A eso le llamamos actualización de datos del formulario. Después está la actualización de datos administrativos. ¿Ya? Cuando hablamos de actualización de datos administrativos, estamos diciendo de que
lo que queremos es modificar, no, perdón, corrijo, es actualizar porque hubo un cambio en alguna información que tiene el Estado. Por ejemplo, el Estado dice que yo estoy trabajando y que recibo una determinada remuneración por ese trabajo. Bueno, resulta que yo hace un par de meses o más me quedé sin trabajo y no estoy recibiendo esa remuneración. Entonces hubo un cambio en la información administrativa. En ese caso, corresponde que yo realice una actualización de datos administrativos, en este caso específico del ejemplo, sobre mis ingresos. La importancia de la actualización de datos administrativos es que solo opera sobre un periodo relacionado con el desfase de la información, porque el registro social de hogares se va a enterar de todas maneras de que esa persona perdió su trabajo o dejó de recibir ingresos a través de la información que aportan las distintas instituciones. Pero como eh, este proceso de datos en las instituciones primero, en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia después, genera un cierto desfase, que en la mayoría de los casos es hasta de 2 meses. El sistema permite actualizar datos administrativos solo por 2 meses, a no ser que se trate de una base de datos que la fuente que entrega la información entrega solamente una vez al año, como ocurre, por ejemplo, con el Servicio de Impuestos Internos cuando nos entrega información de la declaración de renta, porque la declaración de renta se hace solamente una vez al año, ¿cierto? En el mes de abril de cada año. Entonces, en ese caso sí, se permite actualizar todo el periodo, o sea, es decir, 12 meses. Porque Luis le debe haber conversado en la vez anterior de que el registro social de hogares siempre, siempre, siempre considera información de 12 meses para efectos de tomar los ingresos que se consideran para el tramo, para determinar el tramo de calificación socioeconómica. Después está el trámite de rectificación de datos administrativos. El trámite de rectificación de datos administrativos tiene que ver con un error. Por ejemplo, la Superintendencia de Pensiones dice que yo tengo cotizaciones a una AFP en circunstancias que yo nunca he estado, no he trabajado nunca y nunca he tenido una cotización a la AFP. El registro civil de identificación dice que yo tengo una camioneta Dodge del año 2022 y la verdad es que nunca he tenido esa camioneta. O sea, se refiere a errores de la base de datos. Es un trámite que, a decir verdad, generalmente no es necesario porque las bases administrativas en general son muy confiables, pero el sistema dejó abierta la puerta para que en caso de que ocurrieran errores en los datos administrativos, la ciudadanía pudiese demostrar y acreditar que el Estado tiene una información errónea. A eso se refiere la rectificación de datos administrativos. Y finalmente, el complemento de información que permite agregar información en ciertos ámbitos que no está en la base de datos. ¿Y por qué podría entregar uno información que no está en las bases de datos? Bueno, porque hay circunstancias especiales que afectan el tramo de calificación socioeconómica que yo podría entregar antecedentes adicionales. Por ejemplo, si el tramo de calificación socioeconómica, y esto es solo un ejemplo porque son muchos los casos, si el tramo de calificación socioeconómica estuviese siendo afectado o incidido por, por esta misma camioneta que recién les comenté, eh, y la persona dice, y esa camioneta es de una empresa en la que todos los miembros del hogar participan, pero se fue uno de los socios, ¿ya?
Entonces se puede entregar información complementaria para decir uno de los socios se fue y por lo tanto la camioneta ya o se fue de la sociedad, no del registro, por lo tanto la camioneta no puede ser considerada como un bien que afecta a todos los integrantes del hogar. Puse un ejemplo un poco complejo para que ustedes se hagan la idea de que es información bien disímil, bien variada la que se puede entregar en ciertas circunstancias que presenta cada uno de los hogares. Ustedes vieron la cartola la vez anterior, entiendo, que es el documento que ofrece la información del hogar, toda la información que se utiliza, no al detalle, por supuesto, porque sería un documento gigantesco. eh, Toda la información que se utiliza para establecer el tramo de calificación socioeconómica, ¿ya? Entonces, teniendo a la vista una cartola, lo que les mencionaba en el slide anterior o de tres atrás, eh, es importante que ustedes cuando les toque trabajar con el registro social de hogares o hagan un análisis del registro social de hogares de su familia, ¿ya? Hagan un análisis de la cartola, es fundamental. Si los datos que están ahí reflejan la realidad efectiva del hogar, las personas que aquí aparecen en la lista son efectivamente todos los integrantes del hogar, o faltan, o no, alguien se fue del hogar, ¿ya? Las personas, eh, la suma de los ingresos de los integrantes del hogar es aproximadamente lo que se muestra. Por ejemplo, en esta cartola se muestra un ingreso del trabajo entre 460 y 645.000 pesos. Aquí hay valores ficticios, pero ¿por qué? Porque son datos personales. Pero realmente los integrantes del hogar, adultos, reciben una suma de ingresos promedio en los últimos 12 meses cercano a ese monto. Es bien importante esto que estoy comentando porque muchas personas, eh, cuando ven la cartola, dicen, yo no gano, yo gano 200.000 pesos. Claro, pero se olvidan que su cónyuge o pareja o un hijo adulto, etcétera, también trabaja. La cartola no da datos personales, da datos del hogar. Entonces, por lo tanto, uno tiene que mirarlo desde esa perspectiva. Bueno, otros antecedentes. Es correcta la dirección que aparece en la cartola, son el número de integrantes, ya lo mencioné. El ingreso promedio mensual es el correcto. Las características de los integrantes, es decir, esta cartola muestra que hay una persona menor de 18 años, no hay ninguna de mayor de 60 y no hay ninguna persona con dependencia o discapacidad en este hogar, ¿ya? Es importante que tengan que identifiquen esas características del hogar. Eh, y finalmente abajo, en la parte de abajo de la cartola dice datos complementarios. Y dice, en este caso de la cartola que estamos mostrando, dice valor de la suma de avalúos fiscales de los vehículos del hogar. Esos vehículos del hogar, que pueden ser del hogar o de una sociedad donde participan todos los integrantes del hogar, están afectando el tramo de calificación socioeconómica. ¿Qué significa que está afectando? Que este hogar, por ingresos y por características de sus integrantes, eventualmente, para seguir este ejemplo, debería estar en el 40%, pero está en el 50% porque los vehículos, los avalúos fiscales de los vehículos que poseen los integrantes del hogar son de alto valor. Ese es un ejemplo, porque son muchos los datos complementarios, son varios, o sea, no muchos, son 5 específicamente. ¿Ya? Las personas, seguimos repasando lo que Luis debe haberle comentado la vez anterior. Todas las personas mayores de 18 años que forman parte de un hogar pueden acceder con su clave única al registro social de hogares y obtener la cartola hogar, ¿ya? Y también realizar trámites. Muchas veces, no todos los trámites, porque los trámites los debe realizar el titular del dato o por lo menos autorizarlo, ¿ya?
a no ser que sea el jefe de hogar. Por ejemplo, si yo quiero actualizar datos administrativos de ingresos de un hermano mío que no es el jefe de hogar, eh, y yo tampoco lo soy, necesito la autorización de mi hermano para modificar ese dato. O sea, es importante que tengan en cuenta que los datos son personales. Por eso que, si bien es cierto, todas las personas mayores de 18 años pueden realizar trámites, no pueden realizar todos los trámites que impactan en el registro social de hogares sin el visto bueno de, del titular del dato. ¿Ya? Los trámites se pueden realizar directamente en el sitio web www.registrosocial.gov.cl, ingresando a ir a mi registro con clave única, o de lo contrario también concurriendo a las municipalidades, no a cualquiera, a la municipalidad correspondiente al domicilio. Si mi residencia en el registro social de hogares corresponde a Maipú, tengo que ir al municipio de Maipú. Por el contrario, si vivía en Maipú y quiero actualizar, hacer un trámite para decir que ahora me fui a la cisterna, tengo que ir a la cisterna. ¿Ya? También puedo hacer trámites en Chile Atiende. Chile Atiende es un ejecutor del registro social de hogares, por lo tanto, no todos, pero la mayoría de los trámites, los más masivos, se pueden realizar también en las sucursales de Chile Atiende. Y para obtener información también está la página web de la red de protección social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que es bien importante. La ponemos aquí a pesar de que no es un canal para hacer trámite, la ponemos porque es un canal de información. ¿Y por qué la destacamos? Porque en la red de protección social, proteccionsocial.gov.cl, se puede observar, ingresando con la clave única, se pueden observar no solamente el tramo, sino que también a los beneficios potenciales que eventualmente esa persona podría acceder con las características que presenta la información de ese hogar. Bueno, me voy a saltar esto para ir a la medular. Lo que contiene la cartola ya lo vieron el otro día, que tiene toda la información para determinar el cálculo de calificación socioeconómica y otros datos como el QR, el número de folio, etcétera. ¿Ya? Ramón, hay manos levantadas y varias consultas en el chat. ¿Las dejamos para el final o...? Dejémoslas para un ratito más, pero anótalas, por favor. Están ¿Ya? en el chat, sí. Ok. No me quiero detener en la información que tiene la cartola porque imagino que ya lo vieron. A ver, a ver, ¿sabe qué? Para asegurarme de eso, mejor voy a dejar de compartir y respondamos las preguntas. Perfecto. Vamos a comenzar por el chat y si alguien tiene algo más también puede levantar la manito. Por acá tenemos Margarita López. Primero Ana Cristina Salina nos dice, con respecto a un integrante fallecido, ¿se reporta o es dato administrativo? Es un dato administrativo, no obstante, la actualización de las bases de datos, ya lo comenté, tiene cierto desfase. Entonces, una forma de acelerar esa información es realizando una actualización. Pero si no la hace, igual el sistema lo va a recoger con cierta demora, 2 meses a lo sumo. Perfecto. Margarita dice, ¿es el jefe de hogar que figura en la cartola quien debe hacer las actualizaciones, ingresos o desvinculaciones? No necesariamente. Los ingresos, desvinculaciones o incorporaciones los puede hacer cualquier integrante del hogar, adulto. ¿Ya? No lo puede hacer un menor de edad. Pero si, por ejemplo, quiere incorporar a otra persona adulta a ese registro, necesita del visto bueno de esa persona adulta. Si se quiere desvincular a una persona, necesita del visto bueno del jefe de hogar, si es que no lo está haciendo el jefe de hogar.
¿ya? Perfecto. Yanire nos dice una como acotación, pero para cambiar algunos datos como el de ciudad, se debe hacer bajo notaría, para después subir el documento al sistema. Igual es engorroso hacerlo, ya que no muchos tienen para pagar el documento. Debería ser online y cambiarlo sin complicaciones. Es una reflexión que hace Yanire. Sí, pero es una reflexión que, según lo que comprendo de su pregunta, no se ajusta a la realidad, porque, porque no se necesita no se pide ningún documento notarial para cambiar de domicilio, ya sea que cambie de comuna, de ciudad o de región. Lo que sí se necesita es acreditar ese domicilio, y ese domicilio se puede acreditar con distintos documentos. Hay una lista eh, de documentos factibles de utilizar para acreditar, que puede ser una cuenta de servicio en las que aparezca el nombre y la dirección, puede ser un certificado de residencia otorgado por la Junta de Vecinos. O sea, ahí no voy a entrar en detalle, pero hay una serie de opciones pero no se contempla la firma en notaría, porque eso de verdad no da cuenta tampoco de que viva ahí, porque la notaría es una declaración, sería una La declaración carta jurada. jurada. Y una declaración jurada uno puede jurar lo que quiera. Entonces, el sistema no considera un trámite en notaría para hacer el cambio de ciudad o Claro. domicilio. Al respecto también comentan, para cambiar el domicilio se debe hacer un nuevo registro social de hogares. No se puede cambiar solo el domicilio, eso entiendo. No, también eso es incorrecto. Se puede solo cambiar el domicilio, y al cambiar el domicilio obviamente hay que cambiar también la información de la vivienda. Yo vivía en un departamento, hoy día vivo en una casa, vivía en una casa de madera, hoy día vivo en una casa de ladrillo, el piso era de parquet y ahora es de cerámica, no sé. O sea, claro, implica el cambio de domicilio y además el cambio de las características de la vivienda. Súper. Lisel comenta o pregunta, tengo una duda. Una persona que tenía 40% en la ficha y su hijo entró a estudiar a un colegio particular, pero becado. Y debido a eso el puntaje subió. ¿Qué se puede hacer? Ahora tiene 90. Ya. Ese es un caso particular que pueden darse cientos de distintas formas, pero dada la pregunta lo voy a responder desde lo más general. Em, Primero, el ingresar a un colegio particular pagado no por sí solo no modifica el tramo de calificación socioeconómica. Ese es un medio que sí se observa, pero afecta el tramo solo si va acompañado de otro medio. Es decir, alguno de su integrante se incorporó a un colegio particular pagado de alto valor, y además el hogar tiene vehículos de alto valor. O además el hogar cuenta con integrantes que forman parte de un plan de salud de muy alto valor. Eh, no necesariamente el colegio por sí solo va a cambiar el tramo de calificación socioeconómica. Ahora, eso es como la primera parte de la pregunta, porque tiene dos partes esta pregunta. La segunda es que puede estar becado. Y en ese caso, si acompañado de otro medio le impactó en el tramo de calificación socioeconómica, lo que corresponde realizar es un complemento de educación. Y cuando hablamos recién de los tipos de trámite, yo les dije actualizaciones, rectificaciones y complementos. Bueno, este es uno de los complementos, donde se le acredita al sistema que no se puede asociar el que ese menor esté en un colegio particular pagado al estándar de vida del hogar, porque él está becado, porque hay otra persona que asume la mensualidad, etcétera. Entonces se hace un trámite. Ya vamos a entrar más en detalle en los trámites.
Y habrían dos manos levantadas. Una, Alex Arriagada, la tiene levantada, tiene la mano levantada hace ratito. Y también Yanire tiene la mano levantada. Sí, mira, mi consulta es la siguiente. Lo que pasa es que esto respecto a un tema de la ficha de, o sea, de las actualizaciones administrativas. En especial, lo tengo bien de cerca porque es mi caso. Yo trabajé durante 15 años para el sistema público. Hice una actualización después de 4 meses que ya estaba sin trabajo. Llegué a un acuerdo con mi empleador y yo me desvinculé del trabajo en noviembre del año pasado. Y hice la actualización porque yo estaba en el 91% en la ficha de protección. Esta ficha Se llama, sí, de perdón, para el cerrar, registro, sí, sí, registro el social registro de hogares. social, el registro social de hogares. Y eso no teniendo, mira, ni vehículo a mi nombre, ni casa y un montón de cosas más, que siempre dije, oye, ¿por qué estoy en el 91%? Tenía muy bajas posibilidades de postular a un subsidio y todo eso, lo hice varias veces, tampoco tenía una renta que pasara el 1.000.000 de pesos. Em, Como te digo, realicé la actualización del registro y me aparece ahora que estoy en el 81%. Bien. O sea, lo que bajé fue prácticamente nada, no te da beneficio a nada, y sigo no teniendo vehículos, sigo no viviendo en casa propia, sigo no teniendo un montón de cosas, y ahora ya voy a llevar, si tú comprendes, 12 meses sin trabajo. Bien, es importante lo que tú indicas para usarlo como ejemplo, porque no quiero entrar en tu caso personal. El registro social de hogares efectivamente considera un promedio de 12 meses de ingreso. Entonces, y yo entiendo a las personas que, como en tu caso, cuando ya llevan 4, 5, 6 meses sin trabajo o sin obtener ingreso, sienten que el registro no refleja su realidad. Pero la norma, la ley, establece que se deben considerar el promedio de 12 meses de ingreso. Y son los últimos 12 meses de ingresos que el sistema dispone, que no necesariamente son los últimos 12 meses calendario. De hecho, para los ingresos obtenidos a través de trabajo dependiente, en este mes de octubre no se están considerando los ingresos obtenidos en septiembre y en agosto. Es decir, tenemos 12 meses que van desde agosto del 2022 hasta julio del 2023. ¿Por qué? Porque la Superintendencia de Pensiones, la Administradora de Fondos de Cesantía, la Superintendencia de Salud, que entregan la información de las cotizaciones y de las remuneraciones imponibles, en todo este proceso que ellos realizan y el que realizamos nosotros, termina con 2 meses de fase. Entonces, claro, cuando tú llevas 6 meses sin obtener esos ingresos, el sistema todavía te está considerando 8 meses de ingresos para el promedio, ¿te fijas? Entonces, y eso por una parte, que es importante tenerlo en claro. Lo segundo es que el registro social de hogares no da cuenta de la condición particular de un hogar, sino de una condición establecida a partir de la distribución de la riqueza del país. Es decir, eh, cuando se hace la encuesta CACEN, que es la base, y es importante que la conozcan para los que estudian algo relacionado con lo social, la encuesta CACEN, que es la madre de las encuestas para la toma de decisiones de los estados, del Estado de Chile, ¿ya? Hace una distribución. Hace una distribución y esa distribución es la que refleja el registro social de hogares. Ahora, las condiciones individuales de las personas, de los hogares, no siempre guardan relación con eso. Hay personas que dicen, y es una pregunta que siempre plantean en las capacitaciones que hacemos, es por qué el registro social de hogares no considera los gastos, por ejemplo. Y yo siempre respondo, porque si una persona gana 500.000 pesos o 460, que es el mínimo hoy día, es imponible, em, y hay otra persona que gana 1,5 millones de pesos, lo más probable es que la persona que gana 460.000 pesos gaste 460.000 pesos. Y la que gana 1,5 millones, lo más probable es que gaste 1,5 millones.
Entonces, si considerásemos los gastos, la persona que gana 1,5 millones quedaría empatada o en las mismas condiciones que el que gana 460.000 pesos. Entonces, no se consideran los gastos en forma explícita. Sin embargo, y esto se lo debe haber explicado Luis el otro día, el sistema considera ciertas situaciones especiales a partir de las características de sus integrantes, es decir, si el hogar está integrado por personas adultos mayores, ¿cierto? Personas mayores de 60 años, menores de edad, menores de 18 años en distintas gradualidades, si el hogar está integrado por personas, no es lo mismo que haya integrantes de 1 año que integrantes de 16 años. Ambos tienen vulnerabilidades, ¿cierto? Aportan vulnerabilidad al hogar, pero en distintos grados, ¿ya? O si el hogar está integrado por personas con dependencia o discapacidad. Entonces, esos ajustes los hace el sistema. Y lo otro que tiene mucha, pero mucha importancia para el sistema es el número de integrantes. No es lo mismo un hogar de una persona que tiene en promedio ingresos por 300.000 pesos que un hogar con 5 personas que tienen ingresos de 1 millón de pesos. Lo más probable es que el hogar que tiene un ingreso de 1 millón de pesos, con 5 personas, quede en una posición más vulnerable que el hogar que tiene un ingreso de 300.000 pesos y que está compuesto solamente por una persona. Entonces, no te puedo explicar tu caso particular porque tendría que analizarlo, pero en términos generales, esas son las variables que considera el sistema. ¿Hay otra pregunta? Sí, hay una mano levantada, Eulalia Herrera. Profesor, buenas tardes. Mire, mi consulta es la siguiente, de acuerdo a lo que usted está explicando del tema del registro social de hogares. Bueno, mi grupo familiar lo compone mi esposo y yo. Somos 2 personas porque ya mis hijos están grandes, cada uno con su profesión. Pero usted menciona ahí que un tema de discapacidad, que debería bajar el registro social de hogares. Nosotros estamos en un 90% del registro social de hogares. Yo soy funcionaria pública, fui a ver mi registro para poderlo, ¿cómo es la palabra? Actualizar. Actualizarlo. Y me dijeron de que por ser funcionaria pública no me podían bajar mi ficha de protección social. No tengo derecho ni a postular ni a una casa, no tengo vehículo, yo trabajo, no gano una millonada de dinero, mi esposo tiene una discapacidad y aún así no bajamos del 90%. Esa es mi pregunta. Sí, mire, reitero lo que dije recién, no le puedo dar una respuesta personal. Primero porque no es el objetivo de este taller. Pero sí voy a sacar antecedentes de su relato para poder explicar algunas cosas. La verdad es que yo no dije que tenía que bajar por discapacidad el tramo de calificación socioeconómica. Lo que digo es que puede tener incidencia, es decir, en el que es un dato más de la juguera de cálculos, ¿ya? Y es importante que usted verifique y que cualquier persona en esa situación verifique que efectivamente esa discapacidad que tienen las personas se vea reflejada en la cartola, primero. Ahora, lo segundo, respecto de la misma discapacidad, no todas las dependencias o discapacidad afectan el tramo de calificación socioeconómica, porque eso tiene que ver con el grado de dependencia, con el grado de discapacidad, ¿ya? No voy a entrar en ese detalle porque es bastante largo, pero si le aparece en su cartola una persona con dependencia o discapacidad, es porque el registro social de hogares está considerando esa variable y está incidiendo, no es lo único, pero incide en la determinación del tramo de calificación socioeconómica. Eso como primera cosa. Segundo, respecto de ser funcionaria pública, el registro social de hogares no tiene limitantes. Basta con estar en el registro
y por lo tanto tiene acceso a realizar todos los trámites que correspondan en la medida que sean los trámites que correspondan. Es decir, que se puedan acreditar las condiciones, es decir, si tiene menos ingresos, acreditar que tiene menos ingresos. Si se quedó sin trabajo, acreditar que se quedó sin trabajo. Si, bueno, usted tiene que revisar la cartola y por eso ponemos tanto énfasis en que revisen la cartola eh, y ver qué información es errónea o Ujú, no actualizada. En función de eso, usted puede hacer cualquier trámite para corregir ese dato. No tiene ujú. nada que ver que sea funcionaria pública, funcionaria particular, comerciante, independiente, lo que quiera. En lo que se gane la vida, eso no lo discrimina el registro social de hogares. Es que yo le consulto eso porque las veces que he ido al municipio a ver el tema de mi ficha de protección social, esa es la respuesta que me da el trabajador social que trabaja ahí. Es que esa respuesta, si es así como Entonces, usted lo plantea, es errónea. Usted puede hacer el trámite claro, incluso por internet. ya, ya, profesor. Muchas gracias. Ya. Margarita López también levantó la mano. Sí, hola. Quería hacer como una consulta relacionada con lo que usted hablaba recién de la discapacidad. Se supone que la credencial de discapacidad es lo que a uno le arroja el porcentaje y el tipo de discapacidad. Ahora mi consulta es si solamente sirve la credencial para poder informar que hay una discapacidad o también el registro social de hogares considera certificados médicos. En el caso de la gente que es de los programas de dependencia de los CEFAM, si también se puede presentar documentación de los PADI, que son los programas de los consultorios. Eso me queda como la duda. Bueno, primero, el Registro Nacional de Personas con Discapacidad es una de las fuentes de datos para el Registro Social de Hogares, considerar el grado de discapacidad de las personas. Hay varias más. Está la fase de datos de los niños del PIE, está la fase de datos de las personas que reciben el beneficio del estipendio, ¿cierto? La base de datos de las personas que están en el programa del PRELAC de atención domiciliaria, etcétera. Es largo el detalle, pero si en ninguna de esas bases de datos aparece la persona, también está la información que reportan los hogares en el módulo de salud cuando se incorpora una persona al registro social de hogares. Y cuando se incorpora en el registro social de hogares, en la determinación de la dependencia se construye a partir de las respuestas que las personas entregan respecto de ciertas preguntas bien específicas. Si puede salir solo a la calle, ir al médico, ir a comprar, si controla esfínter, etcétera. Una serie de preguntas que responden las personas por cada uno de los integrantes del hogar, y en función de eso, el sistema, sin que participe, que aparezca en ninguna de las fuentes administrativas, igual el sistema puede considerar una condición de dependencia. Pero esas bases de datos que usted dice de los pies, por ejemplo, a mí me consta que no, el registro no toma bases del pie, porque yo conozco muchos casos donde hay niños que son de pie y no están con su Lo que, pa- discapacidad, no lo se que, refleja, entonces tiene que tramitar sí o sí la credencial de discapacidad, que a la vez le da acceso también para decidir si puede postular su discapacidad. lo que pasa es que Pero le insisto que la considera, lo que pasa es que no las considera todas, porque todo eso depende de las gradualidades. Pero la base se consideran todas las fases de datos. que nunca he visto una cartola de registro social de hogares con un Eh, niño que sea del pie así, por eso sí, me da mi duda. claro, Pero no, pero se está bueno considera, saber que se considera. sí se considera. Ya. Bueno, continuamos. Voy a volver a compartir. Uy, se me fue la presentación. Espérame un ratito. ¿Dónde lo tengo? No, no.
No me quiere aparecer la presentación ahora. Y hoy día no tengo el soporte de mis compañeros jóvenes que aquí siempre me socorren. A ver. Mientras el relator presenta, les vamos a compartir la encuesta de registro de asistencia y evaluación del taller. Esto nos va a permitir después compartir información, la presentación, los certificados de asistencia, así que les vamos a pedir que puedan ir respondiendo a la misma. Ya, no entiendo por qué no puedo compartir, no puedo abrir la presentación. Pero ¿puede presentar? ¿O el problema es presentarla o la tiene...? El problema es presentarla. No, sí, la tengo acá, la tengo en vista, pero bueno, no importa, sí. Les dije que iba a saltarme las características de la cartola porque eso fue el tema del taller anterior. ¿Ya? A ver, ¿por qué no puedo compartir? Ya, ahí lo logré. Ahí la ven, ¿cierto? ¿La ven? Sí. Ya, perfecto, gracias. Entonces, me salté la información que contiene la cartola, porque entiendo, confírmenme ustedes, eso fue lo que vieron la vez anterior, ¿cierto? La cartola. Sí, la vez anterior se dio la cartola. Ok, Sí, eso sí, fue. ya. Entonces, aquí un detalle final nomás, no olvidar que hay datos autodeclarados, que es la información entregada durante la aplicación de la encuesta, de la ficha CAS. Aquí esto es impreciso. La información de la ficha CAS no existe. De la encuesta de la ficha de protección social. La ficha de protección social, para que ustedes sepan, se inició el año 2006. O sea, hace casi 20 años atrás. Y de ahí se hizo una actualización de ficha social que nunca se puso en producción, y después vino el registro social de hogares. Entonces, tenemos hogares muy desactualizados, gente que nunca ha hecho una actualización, entonces, que entregó datos hace 17 años atrás. Y seguramente se cambió de domicilio, alguien se casó, alguien se fue de la casa, porque entonces es importante que las personas tengan en cuenta que la calidad de información del registro social de hogares depende fundamentalmente de que se hagan cargo de tener actualizada la información. ¿Ya? Después, ¿qué solicitudes se pueden hacer en el registro social de hogares? Primero hablamos de la solicitud de ingreso, ¿cierto? Que se lo mencioné. ¿Y cuándo corresponde hacer una solicitud de ingreso? Cuando el hogar no está en el registro, cosa que es un poco extraña en estos tiempos con 17.200.000 personas que forman parte del registro, pero ocurre, hay hogares que no forman parte del registro. O cuando, formando parte del registro, hay personas que deciden formar un nuevo hogar. ¿Ya? Voy a poner el ejemplo más tradicional y conservador, pero dos personas se van a vivir juntas y ambas vivían en hogares que tenían su propio registro,
y ahora deben tener su propio registro en forma particular, porque se fueron a vivir juntas y dejaron de pertenecer a los registros sociales de su familia base, ¿ya? Entonces, en esas dos condiciones corresponde hacer un ingreso al registro, ya sea que el hogar ninguno de sus integrantes forma parte del registro, o los integrantes de uno o más hogares forman un nuevo hogar. La actualización de la información del formulario. Ya expliqué qué es lo que era la actualización de información del formulario, que es actualizar la información que se entregó en el momento de aplicar la encuesta inicial, o de actualizaciones de esa misma información que se puede haber realizado en el transcurso del tiempo. Esos datos que son autorreportados tienen relación con incorporar o desvincular a un integrante. Porque quiero informar un cambio de domicilio. Da lo mismo si ese cambio de domicilio es en la misma comuna, en otra ciudad, en otra región. Porque quiero informar un cambio en el módulo de vivienda. Es decir, antes yo tenía mi casa de madera o de techo de zinc, y lo cambié a un techo de, no sé, no soy experto en construcción, pero ¿cómo se llama? De tejas, por ejemplo, ¿ya? Teja asfáltica. O teja asfáltica, claro. Módulo de educación significa que puedo cambiar la información de estudios, es decir, yo estaba estudiando, terminé, y ahora quiero que quede registrado mi nivel educacional actual, ¿ya? El módulo de salud, y lo hablábamos recién en respecto de la información de dependencia para que incide en el tramo de calificación socioeconómica. Decíamos que también se puede dar respuesta de condiciones de salud, ¿cierto?, de los integrantes del hogar, y dando respuesta a las preguntas que el sistema hace respecto de si puede ir al médico a comprar, a la calle, control esfínter, fue lo que mencioné. Son más preguntas, pero para que quede claro. Respecto de eso también se puede actualizar información. Y también actualizar información de ocupación y de ingresos. Y ustedes se pueden preguntar, pero bueno, si la información de ingresos la saca de los datos administrativos, entonces ¿para qué lo digo? ¿Por qué me lo piden? ¿Ya? Porque efectivamente, y tienen toda la razón de hacerse esa pregunta, porque el sistema efectivamente, todo esto, la información de educación la entrega el Ministerio de Educación también, ¿ya? Pero resulta que no en todos los casos la información está actualizada en las bases de datos. Y porque uno quiere cambiar una situación, quiere informar que me retiré del colegio, por ejemplo, me retiré a mis hijos del colegio, ¿ya? Eso me va a llegar la información del Ministerio de Educación el próximo año, porque como la información de matriculados ocurre solamente 2 veces al año, en el primer semestre y en el segundo, el Ministerio de Educación nos entrega información cada 6 meses, o ahora cada 6 meses, hasta hace poco solamente una vez al año. Y yo quiero dar cuenta de los cambios que ocurren dentro de ese año, que no están dentro del proceso regular. Lo mismo ocurre con los ingresos. Los ingresos, nosotros tenemos la información de ingresos, ¿ya? Pero esa información tiene un desfase. Entonces, yo quiero actualizarla. Cuando quiero hacer actualización de ingresos, es importante que tengamos en cuenta que aquí estamos hablando de los ingresos autorreportados. Pero no es suficiente para modificar los datos de ingreso del Registro Social de Hogares, porque los datos de ingreso del Registro Social de Hogares tiene 2 trámites. Uno, el módulo de ocupación e ingresos del que estamos hablando, y otro, la actualización de ingresos administrativos, ¿ya? Que es otro trámite. Es bien confuso esto, porque son 2 datos bien relacionados con el mismo antecedente, ¿ya? Pero ¿por qué se hace? ¿Por qué se pide? Porque hay hogares en el país que son informales, su trabajo es bien informal, trabajan en una feria, trabajan en muchas iniciativas particulares, donde no hay
no hay formalidad de los ingresos y por lo tanto esa información no llega al registro. ¿Qué información considera el registro entonces? La que está en el módulo de ocupación de ingresos. Entonces, por eso que es importante que ambos trámites se realicen. Disculpen la tos porque vengo saliendo de un resfriado. O sea, no sé si saliendo. Y aquí pasamos al tercer ítem. Hablamos del ingreso al registro, hablamos de la actualización de datos autorreportados y ahora hablamos de la actualización de información de registro administrativo. ¿Qué trámites se pueden realizar para actualizar datos administrativos? Y ya les decía recién por qué se duplicaba el tema de los ingresos. Porque respecto de los datos administrativos se pueden actualizar los ingresos como trabajador dependiente. ¿Qué significa ser trabajador dependiente? Que alguien me paga una remuneración, ¿verdad? Como trabajador independiente. ¿Qué significa ser trabajador independiente? Que emito boletas de honorario, por ejemplo. O que tengo un negocio, que tengo una locomoción de transporte, no sé. Después se pueden actualizar los ingresos mixtos de dependiente e independiente. Los ingresos por pensión y o jubilación. Está bien de moda porque las personas reciben una pensión de la AFP, se le acaban los fondos y se quedan sin pensión. Entonces quiero ir a actualizar. O dejé de trabajar y me pensiono, me jubilo. Entonces yo quiero que el sistema de inmediato me reconozca esa situación, lo puedo actualizar. Los ingresos de capital. Los ingresos de capital, y puse mal el ejemplo en el anterior, los ingresos del capital corresponden a los ingresos que generan inversiones que yo pueda tener. Yo invierto en un negocio, yo invierto en una micro, en un camión, en un taxi, en un furgón escolar. Eso corresponde, y los ingresos que eso me genera son ingresos de capital. Actualizar la propiedad de bien raíz. ¿Por qué? Porque el bien raíz yo tengo, me aparece en mi cartola, me aparece que tengo el tramo alto porque tengo una casa de un alto avalúo fiscal y resulta que esa casa yo la vendí, por ejemplo. ¿Ya? Entonces yo actualizo la información. Actualización de educación superior. ¿Por qué tengo que actualizar educación superior? Porque el sistema dice de que los ingresos de las personas que estudian entre 18 y 24 años en la educación superior no se les considerará el ingreso que obtengan por su trabajo, a no ser que supere los 2 ingresos mínimos. Entonces, yo me matriculé en la universidad, pero trabajo. Entonces, quiero que el sistema de inmediato empiece a considerar que yo estoy estudiando en una institución de educación superior para que me deje de considerar los ingresos. Matrícula en establecimiento educacional. Los menores del hogar dejaron de estar en un colegio particular pagado, que podría afectarme el tramo de calificación socioeconómica en combinación con otros medios. Y resulta que lo retiré de ese colegio, entonces yo quiero actualizar. Propiedad de vehículos. También se puede actualizar la propiedad de vehículos. Lo vendí, hubo un siniestro, se destruyó, tuvo pérdida total, etc. Aquí se consideran los vehículos terrestres, es decir, vehículos de todo tipo, y también los vehículos marítimos, lanchas, goletas, yates, etc. Porque recuerden que en el registro social de hogares hay personas con muchos recursos y también hay personas vulnerables. Y también se puede actualizar la participación de una empresa o sociedad. ¿Cuándo? Cuando todos los integrantes del hogar de esa empresa o sociedad forman parte del mismo registro social de hogares. Por ejemplo, yo formo una sociedad con mi hijo y estamos en el mismo registro social de hogares y resulta que en un momento disolvemos esa sociedad y la sociedad tiene un vehículo. Disolvemos esa sociedad porque mi hijo decide, no sé, irse a hacer otra cosa. Entonces, quiero que el registro deje de considerar ese vehículo que tenía la sociedad
y yo acredito que esa participación ya se modificó. El otro trámite que yo les comenté que tipo de trámite que se podía realizar era la rectificación de información de registro administrativo. No me voy a detener mucho en esto porque son los mismos de la actualización, pero se realizan cuando la persona dice que hay un error en la fase de datos, es decir, nunca pertenecí a esa AFP, nunca tuve ese vehículo, nunca tuve, etcétera. Hay un error, ¿ya? ¿Ya? Finalmente, después es importante que ustedes tengan claro que después de realizar un trámite, tienen que hacerle seguimiento. Bueno, antes del complemento. Los complementos que se pueden realizar son pago o recepción por pensión de alimento. Pago o recepción de compensación económica. ¿Qué es lo que es la compensación económica? La compensación económica es un pago que debe hacer alguno de los cónyuges que se divorcian a otro que por razones que establece el tribunal, uno tiene que compensar al otro porque ese otro no pudo desarrollarse económicamente en bien de las responsabilidades del matrimonio, ¿ya? Por ejemplo, en el cuidado de los hijos. Generalmente es mayoritario que sea el hombre el que se ve obligado a pagar una compensación económica a la ex esposa por un tiempo que determina el tribunal, porque también sabemos, en Chile la mayoría de las veces son las mujeres las que sacrifican su vida laboral por la crianza de los niños, ¿ya? Pero también se da al revés. Cese o variación, un complemento por cese o variación de pensión de alimento, es decir, la persona que da motivo a la pensión de alimento superó los 24 años, a pesar de que la ley establece 28, pero el Registro Social de Hogares considera que la obligación de pagar pensión de alimentos es solamente hasta los 24, es decir, un día antes de cumplir los 25. ¿Ya? Un complemento por cotización de salud. ¿Cuándo procede un complemento de cotización de salud? Cuando el plan de salud está afectando al hogar porque es de muy alto valor o alto valor, ¿ya? Y la persona declara, y hay una persona en el hogar que necesita de ese plan de salud porque tiene una enfermedad preexistente de alto costo, por ejemplo, ¿ya? Entonces acredita eso al Registro Social de Hogares y el sistema puede dejar de observar el monto de esa cotización de salud y deja de afectar el tramo de calificación socioeconómica. Hay otros, no me voy a meter en el detalle de eso, pero hay otros también. El pago de arancel de establecimiento educacional, que fue una pregunta que hicieron antes. Se puede hacer un complemento de pago de arancel de establecimiento educacional cuando el arancel es pagado por una tercera persona, el niño está becado, etc. Propiedad en comunidad de bien raíz, es decir, me quedó una herencia y resulta que aparezco yo como un único dueño y resulta que mis hermanos también son dueños, entonces no deben considerarme a mí todo el avalúo de la propiedad, entonces para que no me afecte en el tramo de calificación socioeconómica. Un complemento por cuidado, que es un complemento que se generó en noviembre del año pasado, porque el Registro Social de Hogares es el punto de partida del futuro Sistema Nacional Integral de Cuidados para que es una política prioritaria de esta administración de gobierno, y se partió por construir la base de datos de personas cuidadoras. Esa base de datos de personas cuidadoras se está construyendo a partir de un complemento por cuidados que los hogares realizan en el Registro Social de Hogares, que da cuenta que una persona es cuidadora principal o secundaria de otra, que puede formar parte del mismo hogar o de otro, ¿ya? El complemento por cese de cuidado, que es la contraparte de lo anterior. Y finalmente el complemento por cambio de rol, es decir, una persona que es cuidadora principal pasa a ser secundaria o al revés,
una persona que es cuidadora secundaria pasa a ser cuidadora principal. Esos son todos los complementos que hoy día se pueden realizar en el registro social de hogares. ¿Cómo se hace el trámite? Ya lo dijimos antes, en el municipio o a través de internet, ingresando con clave única a través de la página web del registrosocial.gov.cl. ¿Cómo se hace el trámite ante el municipio? Siempre, pero siempre, siempre, siempre se debe presentar la cédula de identidad, porque de lo contrario no le van a hacer ningún trámite si no logran acreditar la identidad de la persona. Es importante que siempre vean los horarios de atención. Estos son más tips que nada, no tienen que ver con el registro, pero los municipios tienen variados horarios de atención. Siempre la atención del registro social de hogares está en el Departamento de Desarrollo Social, en el Departamento Social de la Municipalidad, no de Desarrollo Social, en el Departamento Social de la Municipalidad, ya que es uno de los departamentos de la Dirección de Desarrollo Social, el de la DIDECO, de Desarrollo Comunitario, ¿ya? Entonces, es importante que identifiquen, porque los municipios tienen distintas dependencias. Fundamentalmente municipios grandes como Maipú, La Florida, Puente Alto, tienen distintas dependencias y tienen distintas direcciones en distintos lugares. Entonces, tengan presente eso. Cuando vamos a hacer el trámite por internet, recuerden, usar la plataforma ciudadana busca que ustedes realicen un trámite rápido, para acceder a la información del registro social de hogares. Revisen primero su cartola, ven qué trámite es el que tienen que realizar y el sistema les va a ofrecer acceso solo a los trámites que tienen incidencia, que participan en el registro social de hogares. Por ejemplo, si ustedes vendieron un auto que tenía un costo de 4 millones de pesos, y quieren esa información incorporarla a su registro social de hogares, no lo van a poder hacer, porque el sistema no considera vehículos con un avalúo fiscal inferior a un determinado monto. Hoy día ese monto está como en los 10 millones de pesos. Claro, pero no es un vehículo, es la suma. Es decir, tengo vehículos más baratos, pero tengo 3 que suman 12 millones de pesos de avalúo. En ese caso sí, venden uno, el sistema les va a permitir hacer el trámite. Pero si no ese es el caso, tenían un vehículo y lo vendieron y quieren hacer ese trámite, el sistema no se los va a permitir porque no está incidiendo en el registro social de hogares esa información. ¿Ya? Después que hagan el trámite, ustedes pueden hacer seguimiento en la misma plataforma de cuál es la situación. Porque cuando se hace un trámite a través de Internet, ese trámite termina depositado en una bandeja virtual del mismo municipio a la residencia correspondiente a la residencia de ese hogar. Y ese municipio va a revisar si los trámites que se realizan cumplen con todo lo establecido en los protocolos en los correspondientes. Es decir, si hice un cambio de domicilio, el municipio va a verificar si efectivamente se adjuntó el documento que acredita que ese es el domicilio que corresponde. Es decir, la cuenta de luz viene a nombre de la persona que está haciendo el trámite o de algún integrante adulto del hogar, y la dirección que viene en ese documento, en esa cuenta de servicio, por ejemplo, corresponde a la que ingresó como cambio de domicilio, por ponerles un ejemplo. Entonces, el municipio revisa todas y cada una de las solicitudes que se hacen por Internet, ¿ya? Por lo tanto, es importante que ustedes tengan en cuenta ir observando cuál es el flujo que va atravesando esa solicitud. Y también es importante que tengan en cuenta que las solicitudes que se realizan en un determinado momento, el registro social de hogares las va a considerar dependiendo de si el municipio la aprobó o no. Y también de cuándo lo aprobó, si es que lo aprobó. ¿Por qué? Porque el registro social de hogares se actualiza
hoy, desde hace algunos meses, 2 veces al mes, con cortes como el día 9, depende de los días, de si cae fin de semana, bueno, hay algún movimiento, pero para ponerlo en general, como el día 9, se hace el corte de las solicitudes aprobadas hasta el día 9 y se verán reflejadas el segundo día hábil de la segunda quincena. Suena raro esto, pero a ver si se lo explico. Si una solicitud se aprobó el día 8 de un mes, se va a ver reflejada, la segunda quincena comienza el día 16, ¿cierto? Si el día 16 es hábil, va a ser el segundo día hábil. Entonces se va a ver reflejado el día 17. ¿Ya? Si la aprobaron después del 9, se va a ver reflejado el segundo día hábil del mes siguiente. ¿Ya? La verdad es que es el primer día hábil, pero yo siempre digo el segundo porque el primer día hábil, esa actualización está como a las 9 de la noche. Entonces, por eso siempre termino diciendo que mejor revisen a partir del segundo día hábil del mes siguiente. ¿Cómo se hace el seguimiento? Ustedes ingresan a la página web y pinchan estado de solicitudes y ahí se les va a desplegar las solicitudes. Ahí ven un listado del ejemplo que dice que hay solicitudes desistidas, es decir, el ciudadano nunca las concluyó. Hay una solicitud de ingreso al registro rechazada. Hay una solicitud de actualización o ocupación de ingreso aprobada. ¿Cierto? Que aparece con un visto bueno verde ahí. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que observar para ver cuál es la situación. Ahí van a ir viendo consecutivamente cómo ocurren los cambios. Bueno, aquí los efectos de la solicitud en la calificación socioeconómica, si la información es actualizada pero no se ha producido cambio en el tramo al cabo de 3 meses, significa que tal modificación no mueve el tramo. O sea, yo puedo ir al registro social de hogares del municipio o hacerlo por internet y hacer una solicitud de actualización de ingresos porque ganaba 400 y ahora gano 350 y no me cambió el tramo. Bueno, es que a lo mejor esos 50.000 pesos no tenían incidencia en el tramo, no alcanzó a pasar del 60 al 50, por ejemplo, ¿ya? Porque el rango de ingresos que considera el registro puede ser más amplio que eso, ¿ya? No considero los valores que le estoy diciendo, es solo para explicar. El nuevo tramo y la información aparecerán al mismo tiempo con la cartola de acuerdo a los siguientes criterios. Y aquí vienen los criterios, ¿ya? Si la solicitud es aprobada antes de la fecha de cierre, aquí en la presentación se plantea que, por ejemplo, la fecha de cierre sea día 21 de un mes, va a aparecer los primeros días del mes siguiente, ¿ya? O hasta el tercer mes. No, si es aprobada el día 21 va a aparecer los primeros días del mes siguiente. El segundo día hábil específicamente es lo que yo siempre digo. Después, la solicitud es aprobada después de la fecha de cierre, va a aparecer en la segunda quincena del mes siguiente. Si tienen dudas sobre eso, porque para explicarlo con las dudas que puedan tener. Si la solicitud es aprobada antes del cierre, que es día 21, aquí está la explicación que le estaba dando. Se va a ver reflejada el primer día hábil del mes siguiente, que yo siempre digo es el segundo, porque el primer día hábil generalmente es a las 9 de la noche. Bueno, ¿por qué es importante que ustedes conozcan todo esto? Aquí esta presentación la preparó Luisa. Luis es la persona que hizo el primer taller. Y aquí expone, por ejemplo, el caso de los subsidios habitacionales para sectores medios que tiene distintos tramos. Y que en la folletería, en las redes sociales, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo expone esta información. Dice segundo llamado, 2022, si vas a postular, conoce los requisitos. Conoce los tramos. Para conocer los tramos, es importante que ustedes investiguen cuáles son los tramos que se refiere.
Se refiere a los tramos de vivienda, no a los tramos del registro social de hogares. Conoce el porcentaje del registro social de hogares. Ahí se está refiriendo al tramo del registro social de hogares. Y conoce el ahorro mínimo que necesitas. Entonces después empieza a explicar en esa misma red social, dice el tramo 1, para la compra de viviendas nuevas y usadas, se requiere estar dentro del 60% de vulnerabilidad del registro social de hogares y se necesita un ahorro de 30 UF. Y así lo explica sucesivamente en cada uno de los tramos de las viviendas por los cuales se puede interesar la persona. Bien, voy a dejar de compartir para poder pasar a la etapa de preguntas. Ustedes vieron seguramente una lámina última que yo no la presenté porque esa última lámina imagino que habrá sido el hilo central de la conversación anterior, que el registro social de hogares considera solo 3 componentes para determinar el tramo de calificación socioeconómica. Los ingresos, los integrantes del hogar y sus características, y finalmente la tenencia de bienes o acceso a servicios, además de los ingresos del padre o madre no presente en el hogar. ¿Cierto? Eso lo vieron el otro día. Hay una mano levantada, Ramón, Margarita. Margarita. Sí, es que me quedó como pendiente una pregunta cuando usted hablaba de los ingresos, en cuanto, por ejemplo, cuando alguien queda cesante, usted mencionó en alguna parte que se toman los ingresos de 12 meses hacia atrás, pero también mencionó que se pueden hacer actualizaciones cuando uno deja de trabajar formalmente. Entonces, me gustaría como entender, porque eso me enredó. Si se pide algún documento, por ejemplo, creo que se pide las cotizaciones, las últimas que haya tenido la persona, pero no sé de cuántos meses hacia atrás lo consideran, pensando en que usted dijo que eran 12 meses que consideraba ingresos. Y esa es una pregunta. Y la segunda que le puse ahí en el chat es que tengo la duda que le pregunté al expositor anterior, pero como me dijo que era algo muy nuevo, no me la contestó en el momento, y es referente al tema de los cuidados. Cuando uno informa que uno es cuidador de una persona con dependencia o que tiene discapacidad, ¿es necesariamente obligatorio que esa persona a la que cuidan tenga credencial de discapacidad? Porque me he fijado que algunos casos salen rechazados del ministerio por no tener credencial. Esa es mi pregunta, si es obligatorio o no. Ya, voy a partir por la última. No es necesario que tenga credencial, pero sí es necesario que la condición de salud de la persona que requiere los cuidados se encuentre en alguna base administrativa que mencioné antes. Puede ser el Registro Nacional de Discapacidad, puede ser que esté en la base de datos de las personas que reciben estipendio, el PRELAC, o que incluso que en el Registro Social de Hogares el módulo de salud de cuentas de una dependencia moderada o severa. ¿Ya? Ahora, para hacer el trámite no se requiere acreditar la condición de salud de la persona que requiere cuidados. Disculpe, pero en el caso de los menores, cuando por ejemplo son niños con TEA, no hay una dependencia absoluta, igual hay una dependencia, pero en esos casos les piden la credencial. No. Para hacer el trámite de cuidado no se pide ninguna credencial. No, si yo no me refiero a que la pidan, sino que cuando después el ministerio manda apruebo o rechazo del trámite, es que salen muchos rechazados. Es lo que ya me he fijado. Sí, pero esa información nosotros la tenemos, de toda esa base de datos, ¿ya? Si la persona que requiere cuidado no está en alguna de esas bases de datos, la solicitud va a salir rechazada. O sea, no rechazada, es aprobada, pero no se concreta la diada, la diada entre la persona cuidadora y la persona cuidada, ¿ya? El sistema no la reconoce.
La otra razón por la que también puede salir no validada esa diada es porque el nivel de discapacidad o dependencia no, no alcanza el nivel de moderado severo, sino es leve. ¿Ya? También puede ocurrir eso. Pero la validación de la diada depende del grado de dependencia o discapacidad que aparece en las bases administrativas del Estado, sean estas el Registro Nacional de Discapacidad, y todas las otras que le mencioné, además de las respuestas a las preguntas del módulo de salud del Registro Social de Hogares. Porque toda persona, para incorporarse como persona cuidadora, la persona que requiere cuidados y la persona que se quiere registrar como persona cuidadora deben estar en el Registro Social de Hogares. Espero haber respondido a su pregunta respecto a este tema. Lo segundo, me habló de la cesantía y de la actualización. El sistema siempre privilegia la información administrativa antes que la reportada. Entonces, si usted reporta que trabaja, cuando hablo de los datos autorreportados, como lo mencionamos recién, y que recibe una remuneración anual de, me imagino, 500.000 pesos por 12, una remuneración anual de 6 millones de pesos. ¿Ya? Y por otro lado, la información administrativa que proviene, por ejemplo, de la Superintendencia de Pensiones, dice que usted gana 600.000 pesos, no 500, va a considerar los 600, no los 500. ¿Ya? Primero, para que tengan claro que siempre se prioriza la información administrativa porque es información confiable, dado que proviene de las cotizaciones. ¿Ya? Si yo me quedo sin trabajo, el sistema también lo va a reconocer en forma automática, pero no inmediatamente, porque la información llega con 2 meses de fase al Registro Social de Hogares, o 1 año si la información proviene del Servicio de Impuesto Interno relacionada a la declaración de renta. Entonces, ahí es cuando usted tiene que hacer actualización, porque dice, pucha, llevo 4 meses cesante y me está bajando muy lento el promedio, porque siempre va a tener hasta cuando se transcurran 14 meses, porque como hay 2 meses de fase, se consideran 12 más los 2 de fase. Entonces usted va y le dice al sistema, oye, estos 2 últimos meses que tú no tienes, yo te los voy a dar. Eso es la actualización. ¿Considera también el pago de cesantía como ingreso o lo considera como subsidio? El pago de cesantía no se considera ingreso. No se considera ingreso. Ya. Los ingresos se constituyen cuando son en el Registro Social de Hogares, cuando son estructurales, y son estructurales cuando son permanentes. El pago de cesantía no es un ingreso permanente, como tampoco lo es cualquier otro subsidio, como los que se dieron en el tiempo de la pandemia, por ejemplo, los IFE y todo eso. Nada de eso se considera ingreso. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas. Por ahora no hay más preguntas, estamos llegando al final de este taller que se ha extendido por 30 minutos más de lo planificado, así que si nadie tiene alguna pregunta, alguna consulta que realizar, agradecerles a todos y a todas la participación activa. Se agradece mucho el interés mostrado por la temática, tanto en el primer taller como ahora, tema que hemos visto por las preguntas, las consultas, ¿cierto?, en el chat. Nuestros estudiantes y titulados muy interesados por la temática, así que Ramón, agradecerle nuevamente su disposición, y igual a Luis, que nos acompañaron en estos 2 talleres, y agradecerles esta instancia que nos han regalado a la comunidad educativa de trabajo social de CFT Senco. Antes de despedirme, pedirles que por favor completen la encuesta, porque la verdad es que la única forma de mejorar, yo siempre digo, es a través de la crítica, de la opinión de las personas que son objeto de esta función que cumplimos, educando, capacitando, entregando competencias. Así que, por favor, les pedimos que respondan a conciencia
el formulario que se les envió en el link. ¿Ya? Eso, agradecido, muchas gracias y disponibles para lo que se necesite. Muchas gracias, Ramón. Mañana vamos a estar compartiendo, si es posible, la presentación de esta tarde-noche, la grabación de ambos talleres y también la encuesta del ministerio, porque es diferente a la encuesta que estamos compartiendo por acá, ¿ya? Mañana por correo les vamos a agradecer muchísimo que los puedan apoyar respondiendo la misma. Sin duda va a ser una contribución importante al proceso de mejora continua. Así que muchas, muchas gracias. Excelente noche a cada uno y cada uno de ustedes. Que pasen muy bien, que descansen. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias Muy por el taller, agradecida. muy agradecida. Gracias.